Las funciones trigonométricas y el círculo unitario es la sección 5.2 de la cual estaremos hablando ahora. Recordaremos que la manera de ir entre radianes y grados en cuanto a medida de ángulo es la equivalencia que tenemos, que pi radianes es 180 grados. Recordarán que eso lo sacamos del círculo unitario. Pi radianes es 180 grados. Esas dos cosas son iguales, por lo tanto utilizamos la equivalencia pi entre 180 grados para transformar de grados a radianes, o 180 grados entre pi multiplicado para cambiar de radianes a grados. Y aquí tenemos algunos valores de los cuales usamos bastante. El de 90, 180, 270 y 360, que corresponden a pi medio, pi, 3 pi medio y 2 pi respectivamente, son los cuadrantes, los cuatro cuadrantes, los extremos de los cuatro cuadrantes en el plano cartesiano. 45 grados o pi cuarto es la mitad del primer cuadrante, 30 grados pues es una tercera parte, y 60 grados 2/3 partes. Recuerden que el círculo unitario está descrito por la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Recuerden que este es el círculo de radio 1 centrado en el origen. En términos generales, si tenemos un círculo de radio r con centro en el punto HK, recordarán que la ecuación de ese círculo centrado en el punto, con centro en el punto HK y de radio r era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. En este caso h y k son 0 y r es 1. Bueno, pues vamos a hablar entonces un poquito de ángulos y las funciones trigonométricas. Comenzamos con el círculo unitario en el plano cartesiano e introducimos aquí un ángulo de medida t en posición estándar. Recuerden que posición estándar quiere decir que el vértice coincide con el origen y el lado inicial del ángulo coincide con la parte positiva del eje X. Digamos que ese ángulo tiene medida t, y vamos a ver este puntito que está aquí, ese punto que está aquí, que tiene coordenadas x y y, obviamente depende de t. Y estamos mirando ese punto que está ahí, es la intersección del lado terminal de este ángulo t y el círculo unitario x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y vamos a denotar ese punto por p de t, que obviamente tiene coordenadas x y tiene coordenadas y. A la coordenada x de ese punto de intersección del lado terminal de t con el círculo unitario, vamos a llamarle coseno de t, y a la coordenada y de ese punto vamos a llamarle seno de t. O sea que este punto p de t, que era un punto ordinario XY, ahora para nosotros va a ser el punto coseno de t, seno de t. Y observen que, por ejemplo, si nosotros vamos aquí, si el lado terminal, si t fuese 0, por ejemplo, y el lado terminal coincidiese con el lado inicial, el punto de intersección sería ese punto ahí, y estaríamos en el punto 1, 0. Quiere decir que coseno de 0 tiene que ser 1 y seno de 0 tiene que ser 0. Por el contrario, si t fuese, si nos moviéramos acá hasta pi medio o 90 grados, estaríamos aquí en este punto. Ese punto tiene coordenadas 0, 1, quiere decir que en 90 grados, o lo que es equivalente pi medio radianes, coseno es 0, ese punto es el punto 0, 1, así que coseno de 90 o coseno de pi medio es 0 y seno de pi medio o seno de 90 grados es 1, y así por el estilo. Otra cosita, como este punto coseno de t, seno de t es un punto que está no tan solo en el lado terminal del ángulo t, sino que también está sobre la frontera del círculo unitario, tiene que satisfacer esta ecuación que está ahí, o sea, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Quiere decir, la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado igual a 1. Entiéndase, coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t tiene que ser 1. Y a esa relación, a esa ecuación, muchas veces se le conoce como la identidad pitagórica.
tiene por aquí coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t igual a 1, lo que le estaba mencionando ahora. Y aquí tienen distintas medidas, no tienen que memorizárselas todas, sería bueno obviamente si así lo hacen, pero basta, y vamos a ver más adelante con lo que definiremos como ángulos de referencia, basta con que se aprendan estas en el primer cuadrante, ¿verdad? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En este primer cuadrante, aquí tienen 30 grados que equivale a pi sexto, 45 grados que equivale a pi cuarto, 60 grados que equivale a pi tercio, ¿verdad? 90 grados pi medio, 0 o 360, dependiendo de cómo lo esté mirando. Y recuerden que la primera coordenada es coseno de este ángulo y la segunda coordenada es seno. Por ejemplo, en pi sexto, coseno de pi sexto es raíz de 3 sobre 2, seno de pi sexto es 1/2. En pi cuarto, tanto seno como coseno tienen exactamente el mismo valor, raíz de 2 sobre 2. Coseno de pi cuarto es raíz de 2 sobre 2, seno de pi cuarto también es raíz de 2 sobre 2. Y en pi tercio, si se fijan, en pi tercio y pi sexto, las coordenadas como que se invierten, ¿verdad? Acá coseno de pi tercio es 1/2 y seno de pi tercio es raíz de 3 sobre 2. Ahí pueden ver los distintos valores ahí que tienen para, digamos, jugar con él un poco. Ahí hasta ahora hemos hablado de dos funciones trigonométricas, entiéndase a saber coseno de t y seno de t. Pero en el círculo unitario vamos a definir 6 funciones trigonométricas que tienen que ver con las proporciones de seno y de coseno de t. Si se fijan o si recuerdan, la coordenada x del punto, ese punto de intersección, corresponde a coseno de t, la coordenada y corresponde a seno de t. Y tangente de t lo vamos a definir, lo pueden definir como y sobre x o alternativamente seno de t sobre coseno de t. Cotangente de t es el recíproco de tangente, o sea, es x sobre y o alternativamente coseno de t sobre seno de t. Secante de t es el recíproco de coseno de t, el recíproco de x, 1 sobre x o 1 sobre coseno de t. Y cosecante de t, por último, no lo estoy haciendo en ningún orden particular, sino en el orden que lo escribí, es el recíproco de y, 1 sobre y o 1 sobre seno de t. Así que las 6 funciones trigonométricas son coseno de t, seno de t, tangente de t, cotangente de t, secante de t y cosecante de t. Y recuerden que el valor de la función trigonométrica tiene que ver con el lugar, ¿verdad? El lugar donde están en el círculo unitario. Recuerden por acá que no importa cuántas revoluciones dé, lo importante es el punto donde termine. Ángulos coterminales van a tener el mismo valor de coseno que de seno, y las otras 4 funciones trigonométricas también, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Qué más le puedo decir aquí? Vamos a ver, así que tenemos las 6 funciones trigonométricas definidas sobre el círculo unitario. Observe que aquí tangente y secante, ¿ven? Por ejemplo, tiene una x en el denominador, o sea que tangente y secante no va a estar definida cuando x es 0 y x es 0 si estamos aquí en el eje y, en este punto o en este punto, cuando t es pi medio o 3 pi medio o múltiplos de eso, 3 pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio y por ahí para abajo, ¿verdad? Múltiplos impares de pi. Y por ejemplo, cotangente y cosecante tienen una y en el denominador, o sea que no va a tener sentido cuando y es 0 y y es 0 si estamos en el eje x, y si estamos sobre el eje x estamos aquí en 0 o en pi o en 2pi o en 3pi. Y los múltiplos enteros de pi, ni cotangente ni cosecante están definidos. Pero no tenemos que estar en un círculo unitario para definir las funciones trigonométricas. Como sabemos, hay un teorema de Euclides que dice que triángulos similares tienen los lados proporcionales, y podemos pensar en este triángulo aquí que se forma, el radio sería como si fuese la hipotenusa, y aquí tendríamos un cateto y aquí tienes otro cateto. Este cateto que está aquí sería la distancia en x, eso sería coseno de t. Por aquí tendríamos seno de t y pueden ver que aquí se forma un triángulo rectángulo. Y es otra manera de ver y por qué se le llama esa identidad la identidad de Pitágoras, la de seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es 1, porque tendríamos
sabemos que el cuadrado de la suma de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa, y tienes coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t igual a 1 al cuadrado. Por acá, en un círculo no unitario que tenga, y sin pérdida de generalización, siempre podemos asumir que está centrado en el origen, por eso la ecuación de aquí, que tenga ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado, si el lado terminal de un ángulo t que está en posición estándar pasa por un punto xy, y r es la distancia del punto xy al origen, o sea, r es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, entiéndase, es un radio del círculo. Entonces las funciones trigonométricas se definen como, recuerden que para el círculo unitario era coseno de t era x, por allá teníamos r igual a 1, x sobre 1. Aquí tenemos x sobre r, seno de t es y sobre r, tangente de t es y sobre r entre x sobre r, que si quieren es y sobre x, que es igual que lo que hicimos hace un momento, que es seno de t sobre coseno de t. Cotangente es el recíproco de eso, coseno de t sobre seno de t. Secante de t es el recíproco de coseno de t, es r sobre x. Y cosecante de t es el recíproco de seno de t, r sobre y. O alternativamente 1 sobre seno de t. Próximamente vamos a ver ejemplos de cómo aplicamos estas dos formas de entender lo que son las funciones trigonométricas. A veces se le llaman las funciones circulares. Las funciones circulares son exactamente estas mismas 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seguiremos.